Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Santiago Alarcón y les doy la bienvenida una vez más a este humilde espacio llamado Rincón Apologético. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito acerca de la Reforma Protestante. A ver, no hay mejor momento en el año que este Mm, para recordar lo que fue, qué fue lo que representó históricamente, cómo es que se fueron dando los eventos para terminar concluyendo en esta, parece ser, separación del cristianismo, ¿no? Y obviamente yo no soy la persona más indicada para charlar de esto, pero uno, gracias a Dios, siempre tiene los contactos precisos. Gracias a Dios por su provisión, lo tenemos acá a nuestro amigo Leandro Lentini, quien nos va a estar ayudando a entender esto de la Reforma Protestante. Lean, muy bienvenido nuevamente a nuestro humilde espacio. Dale, muchas gracias, Santi. Gracias por la presentación que hiciste. Yo creo que todos estamos aprendiendo, ¿no? Un poco, porque hay tanta información, tanto material de lo que es la Reforma Protestante que todo el día te enterás algo nuevo, todo el día aprendés algo nuevo. Y bueno, vos me conocés que a mí me gusta, yo soy profe de historia y trabajo mucho con chicos de secundario, nivel secundario sobre todo, entonces hay veces estos temas los tenés que, no podés profundizar mucho, menos en la escuela, porque no tenés tiempo. Entonces me gusta ser simple y es un tema que, bueno, hoy nos trae, porque hoy 31 de octubre se cumplen 503 años de ese momento histórico de cuando Martín Lutero, eh, clava las 95 tesis, ¿no? Es como un momento, una fecha, pero Entiendo. siempre en historia decimos que no hay que manejarse con una fecha, sino hay que Claro. manejarse con los procesos, Exacto, exacto, exacto. porque Eh, una fecha puede pasar desapercibida en la historia. Capaz que para Lutero pasó desapercibido esto que hizo, pero Totalmente. con el tiempo, los que los estudiamos, los que saben realmente, pusieron como esta fecha y también un día de, para muchas iglesias es un día de celebración, pero también yo creo que es un día de recordar y de pensar, ¿no? Que Totalmente. sobre todo lo que quiso hacer Martín Lutero en ese tiempo fue eh, repensar la fe cristiana, vamos a decirle. Sí, Por sí, eso, y si me permitís, antes de meternos de lleno en el tema, quiero hacer una salvedad. Sé que en Rincón Apologético nos siguen tanto cristianos evangélicos, cristianos protestantes, como también muchos cristianos católicos. Entonces, ustedes saben que siempre lo que tratamos de proveer es un material que apunta hacia la objetividad. A ver, siempre se le va a encontrar, aquel que quiere siempre le encuentra el pelo al huevo, porque podría decir una persona que está del otro lado, ¿y por qué es que no invitan a un católico a hablar acerca de este hecho? Podría brindar una perspectiva distinta. Bueno, muy probablemente eso sea cierto, pero hoy por hoy prefiero hacerlo con Lean, y ustedes saben de que no va a faltar oportunidad también para que quizás un católico pueda dar una opinión al respecto de lo que ocurrió y brindarnos su perspectiva. Lo único que me gustaría es que si alguien está en desacuerdo con lo que vamos a hablar el día de hoy, en la caja de comentarios no pongan comentarios que apunten a difamar a una persona o algo por el estilo. No, siempre todo se maneje bajo el marco del respeto. ¿Por qué digo esto, tal cual. Lean? Algunas veces en cuestiones, cuando tocan el tema de la religión, somos Sí. muy, ¿cómo decirlo? Los argentinos, entre los argentinos nos entendemos, somos leche hervida, ¿no? Entonces, por cualquier cosa saltamos y tendríamos que evitar eso y aprender a oír. Así que nada más que eso quería dar como introducción, como ustedes ya escucharon. Lean es profesor de historia y por eso me parece de que está piola poder dar la oportunidad bueno, nada, de oír lo que él tenga para decirnos, ¿no? Lean, recién hiciste un comentario así al pasar y quisiera arrancar con eso, si me lo permitís. Sí, dale, dale. Nosotros hoy recordamos la Reforma Protestante por aquella imagen, ¿no es cierto?, de Martín Lutero clavando las 95 tesis, ¿no? ¿Eso qué representaba para aquel entonces? ¿Qué impacto social podía llegar a tener? La gente que convivió en ese tiempo, que fue contemporánea a Lutero, ¿lo vio tal y como lo vemos nosotros hoy, 500 años después? Mira, desde mi humilde opinión voy a hablar, ¿eh? Porque me puse a investigar un poco eso.
Porque nosotros lo vemos, como te decía antes, como un hecho histórico, un hecho relevante para la fe protestante, vamos a decir, para la fe evangélica, pero yo me pregunté un día, no tuve la oportunidad de viajar, mi mamá sí tuvo la oportunidad de estar ahí, donde está, hay un monumento, bueno, toda una parte histórica, te llevan, viste, de tour turístico, y, pero ¿por qué? Dije, ¿por qué se le ocurrió clavar las 95 tesis o eso ahí en ese lugar? Era el lugar donde se reunía la gente, era el lugar donde se reunía el pueblo, era como el lugar principal de la ciudad, donde él se juntaba. Y las 95 tesis, yo siempre lo sostengo, puedo estar equivocado, pero no era la idea de Lutero, o sea, me estoy tratando de meter en la mente de Lutero, ¿no? No era cambiar la iglesia, sino era ¿cómo se dice? Un diálogo entre gente que sabía de teología y de fe. Yo no creo que el verdulero o el carnicero que pasaba por ahí hasta pudiera entender de qué se trataba eso. Claro. Fue como una forma de decir, esta es mi postura, esto es lo que yo pienso, y la forma de decirle a sus contemporáneos, pero también a sus colegas, que eran teólogos, no olvidemos que él era doctor en teología, era una persona muy preparada, esto es lo que yo pienso, y ese es el lugar donde se debatían las ideas. Claro, no Yo es que creo que estaba levantando la bandera de la anarquía en ese momento. no, para nada, para nada. Yo me lo imagino como una lucha o como una discusión que a veces vos tenés en tu espacio de dos posturas teológicas o de dos formas de pensar o de dos formas de entender la fe, o varias formas de entender la fe. Y era un diálogo entre personas que conocían, pues recordemos algo, hoy en día, gracias a Dios, nosotros tenemos la posibilidad de tener libros, la posibilidad de tener internet y otras cosas, de leer y escribir, la mayoría, y en esa época, muy pocos eran los que sabían leer y escribir. Muy pocos eran, menos que saber latín, griego, menos. Es más, la misma gente, hasta los mismos reyes, muchos de ellos no sabían ni siquiera leer y escribir en su propia lengua. Entonces, los postulados de Lutero vamos a repensar entre nosotros la iglesia. Lo que pasa que muchos de sus postulados, muchas de sus ideas, realmente para lo que era la iglesia católica, que era la única iglesia más importante, era la iglesia occidente, la iglesia católica romana, era mover las fichas, mover las estanterías, era repensar toda la fe y decir, che, no creo que haya dicho che, porque hablaba en alemán, pero era repensar todas las prácticas religiosas que habían tenido hasta ese momento. Volverse, porque algo que lo atormentaba, para decirlo de alguna manera clara, lo atormentaba a Lutero era la salvación. Era la salvación de su alma, la salvación de su vida. Y eso lo atormentaba todo el tiempo hasta que, bueno, descubre, ¿no? Es muy, muy interesante esto porque él era un doctor en teología, un doctor en Biblia, y cuando empieza a leer la Biblia desde otro lugar, yo creo que lleno del Espíritu Santo, ¿no? Pudo descubrir un texto que tenía vida. Y ahí cuando el texto dice, el justo por su fe vivirá. Es como que él descubrió un tesoro ahí. Claro, Y eso removía, o sea, no creo que él haya tenido la conciencia plena en ese momento que lo que iba a venir después. entiendo, entiendo, Pero entiendo. él en ese momento como que recordemos un poco, habría que recordar un poquito de historia, ¿no? Meternos un poco en la historia que Lutero fue un poco, no es que él se levantó una mañana y dijo voy a escribir las 95 tesis y voy a patear el tablero, sino que había todo un movimiento ya dentro de lo que era la iglesia cristiana de Bueno, Occidente de repensar justamente, la fe. justamente quería preguntarte también eso, ¿no? Porque me imagino que no fue que de la noche para la mañana hacía una persona, No, de repente se le ocurrió esto y ¡pum! Había un contexto ya tanto social dentro de la iglesia, quizás con el pasar del tiempo y demás, que terminó desembocando en esta acción de Lutero y en la persona de sí. Lutero. ¿Cuál es el trasfondo de esto? Primero tenemos que pensar, hay trasfondos, como en todo proceso histórico, hay trasfondos
por supuesto religiosos en este caso, pero también políticos y económicos. Europa en esa época estaba con muchos cambios. Imaginemos la lucha con los otomanos, o sea, con los musulmanes en Oriente, estaba tratando de, vivió la época de la peste negra, las pestes, ahora que estamos en pandemia, una peste que recorrió el mundo, por lo menos conocido europeo, un refundar de la iglesia también, porque esas pestes eran vistas como castigos de Dios. Después también tenemos que pensar, todavía no se había descubierto, pero sí los portugueses estaban navegando por el África, estaban las ideas de encontrar un nuevo mundo, era todo un cambio político, económico y social. Y dentro de la iglesia estaba viviendo también, bueno, recordemos, hoy en día la iglesia romana es solamente la ciudad del Vaticano, pero en ese momento la iglesia tenía un poder no solamente espiritual, ponía y sacaba reyes, de alguna manera, sino también tenía un poder económico, era un gran estado feudal de Italia. Entonces, la iglesia estaba viviendo, la iglesia romana, tiempos de problemas económicos. Estaba mal económicamente, entonces una de las cosas que se les ocurrió fue empezar a vender indulgencias. Como el vicario de Cristo en la tierra, el representante de Cristo en la tierra era el Papa, entonces lo que pensaban era, si el Papa nos puede dar la indulgencia y podemos llegar al cielo. ¿Cómo? Comprando la entrada al cielo. Hay una frase, yo la tengo acá, la tengo anotada, dice que el encargado era Juan Troetzel, que era encargado de vender estas indulgencias, y él tiene una frase que dice, tan pronto, perdón, se me trabó la lengua, tan pronto como caiga la moneda en la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Era como un versito. ¿Qué quería decir eso? Cuando vos pagabas por la indulgencia era un papel, como un testimonio, firmado, que decía que la persona que pagaba iba directo al cielo, o iba a pasar menos tiempo en el purgatorio. Una cosa así, depende de lo que vos pagabas. Y eso también hizo mover un poco la estantería, ¿no? Porque si solamente por la fe somos salvos, ¿por qué tengo que pagar? Si Cristo ya pagó. Y era también ahí como una lucha económica, ¿no? Y después también me puse a investigar un poco, para ser bien preciso, algunos estudiosos dicen que la iglesia ya tuvo algunos pensadores, por ejemplo, Francisco de Asís o San Francisco de Asís, que ya había, en cierta manera, denunciado la lujuria, lo mal que estaba la iglesia. Te estoy hablando del año 1100, 1200. Después otro, Wycliffe, nunca no soy muy mal en inglés, también. Y después otro de los grandes teólogos que fue Jan Hus, un sacerdote checoslovaco que denunció a la iglesia y por supuesto murió, no en muy buenas circunstancias, por denunciar esto. Y fueron los predecesores. Yo recuerdo mi abuela era de Checoslovaquia y ella era luterana. Y siempre me contaba todas las historias de Lutero, pero siempre me hablaba, antes de Lutero me hablaba de Jan Hus, como el precursor de la Reforma. Yo en ese momento no entendía mucho, pero después con el tiempo lo pude entender. Entonces todo el trasfondo era eso, un mundo convulsionado en lo económico, en lo político, en lo social también, donde las estructuras de la Edad Media se estaban cayendo a pedazos, donde la gente empezó a repensar su vida, a decir hay otro mundo, con esto de descubrir otros mundos. Y también Lutero fue un poco como tomando la posta, tomando la antorcha, como se dice, de estos hombres de fe, fue un poco decir, si el justo por la fe vive, si lo único que es importante son las escrituras, ¿por qué yo me tengo que tener a todo esto? Lo que no creo que él haya pensado que iba a ser una gran revolución, que iba a ser esta revolución. Entiendo. También se me viene a la mente, ¿no? Y para la gente que está del otro lado, a ver, este no es un tema que se pueda llegar
a discutir a fondo en una charla de Claro, 30 o 40 minutos, ¿se entiende? Entonces, claro. esto también quiero que la gente que está del otro lado lo tenga en consideración. Esto es solamente el puntapié inicial para que vos que estás del otro lado también puedas empezar a buscar Sí. sobre este tema información. Ahora, digo yo, Lean, eh, hoy con el diario del lunes, ¿no? Hoy con el diario del lunes. Una cosa es vivirlo ahí, estar en el momento y demás. Otra cosa es con el diario del lunes, ¿no? Pasaron 500 años, miramos hacia atrás, vemos más ampliamente todo un panorama, ¿no? La pregunta es, ¿termina de una u otra manera siendo justificada esta separación que hay con la Iglesia Católica? Porque una cosa es levantarse, ¿no? Como una persona que forma parte de un determinado rebaño y decir, muchachos, esto está mal, ¿se entiende? Y otra cosa, tal y como lo dirían los católicos, es fundar tu propia iglesia separada de la iglesia católica y que luego empiece lo que es la historia protestante, por así llamarlo, ¿no? Sí. Parece ser de que vamos por caminos paralelos con la iglesia católica. ¿Está justificado todo lo que estaba pasando? ¿Cuál fue la reacción también del papado de Roma ante el reclamo este de Lutero? Por supuesto, si está justificado, es una buena pregunta para hacernos que quede picando, ¿no? Yo te vuelvo a decir, yo creo que Lutero lo que quería hacer era, es mi opinión, lo que quería hacer era repensar la iglesia que él había conocido. Bueno, pongámonos en el lugar, hoy en día, como vos decís, con el diario El Lunes, nosotros ya tenemos las iglesias, bueno, luterana, presbiteriana, bueno, todas las iglesias que nacieron de la Reforma, bueno, las nuevas iglesias, las iglesias pentecostales, hermanos libres, bueno, todo lo que fue surgiendo luego de la Reforma y con los años. Pero en ese momento yo, la única iglesia que conocía a Lutero, es más, él no conocía a Roma, después conoció Roma, pero la, la, la iglesia que conocía a él y otros tantos sacerdotes era la iglesia católica romana. Era la única iglesia que conocía. La iglesia que lo había preparado, que le había dado una fe, un sentido a su vida. Entonces, él, yo creo, desde su interior era, repensemos nuestra fe. Después, la reacción del papado, la reacción de los eh, otros sacerdotes, y sobre todo el papado, no fue una reacción, bueno, a ver, sentémonos, vamos a ver, vamos a tomar un café y vamos a sentarnos y pensemos esto. Sino fue decir, esto no va, esto no sirve. Lo declararon, bueno, en realidad se dice que cuando él fue a la dieta de Worms, y bueno, no nos vamos a meter mucho en la historia, no era para, oh, Martín, vení, nos vamos a sentar acá y vamos a charlar y vamos a repensar juntos esto, no, lo iban a matar, como hicieron con tantos otros. Y la muerte no era linda, iba a ser condenado como hereje, iba a morir en la hoguera seguramente, se iba a tener que retractar de su fe o no, si no se retractaba igual lo iban a matar. Entonces, la reacción no fue buena, no fue decir, bueno, vamos a pensar esto. Y ahí es donde se meten los príncipes alemanes, que también vieron en estos pensamientos de Lutero y de los que los empezaron a seguir, porque hay muchos que dijeron, che, es verdad esto es verdad. Esto que está haciendo el papado, esto que está haciendo Roma, vamos a decir Roma y en ese momento, ¿no? No es lo que dice la Escritura. Si nosotros nos salvamos por fe, la Escritura es nuestra fuente de inspiración. ¿Qué es estas ideas que tiene el Papa y que iban cambiando de acuerdo al Papa que venía o a las personas que lo rodeaban? Vamos a cambiar esto con sus seguidores, ahí es donde se meten los príncipes alemanes y dicen, es el momento también de separarnos de esta iglesia que nos cobra diezmo, nos tiene atados, y ahí es donde también se mete la lucha política, ¿no? Un poco. Claro. Porque también no eran, no digo de Lutero, muchos de los que lo rodeaban lo vieron como una Oportunidad. posibilidad política, una oportunidad. Nos podemos sacar de encima esto, nos podemos sacar encima a esta iglesia que nos pide el diezmo, que nos pide tal cosa, que nos pide la otra, que si no le rendimos culto a Roma hasta nos pueden invadir, o nos saca, si el Papa no me pone la corona o no me bendice, mi reinado no es divino. Tenemos que pensar eso, que las monarquías eran divinas y no era como ahora, que eran constitucionales, eran divinas. Sí, 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 sí. Entonces fue una forma también de los príncipes alemanes de sacarse de encima a la iglesia de Roma. Y por eso muchos de los príncipes alemanes empezaron y apoyaron a Lutero, y no solamente
desde lo religioso. Pues yo creo que muchos de ellos la fe le importaba poco, sino desde lo económico y también de darle seguridad. Él podía escribir, pensar, vivir su fe desde un lugar de seguridad. Porque no te olvides, los príncipes alemanes tenían sus ejércitos y sus armas que protegían a Lutero. Por eso hay algo muy interesante que, si bien es parte de la reforma, también hay que pensar, porque muchos lo critican a Lutero, pero tenemos que pensar que Lutero era un hombre de su tiempo. Hubo un momento que el campesinado y muchos sacerdotes del bajo clero, que eran los sacerdotes que están con la gente, dijeron, si la sola fe, la sola escritura, solo Dios es nuestro rey, solo Jesús es el que reina, nos tenemos que sacar de encima a los príncipes también. Y hubo rebeliones campesinas. Hubo rebeliones pero rebeliones, cuando te hablo de rebeliones, guerras campesinas. No, queremos derechos. No, había que luchar por los derechos. Y ahí es donde Lutero no sabía cómo actuar. Pero bueno, en cierta manera él tuvo que justificar, no podía justificar eso. Porque imagínate, había muchas muertes en el medio, entonces dijo, no, esta no es el camino. Y de ese lado los príncipes alemanes dijeron, si él dice que no es el camino, vamos a reprimir a esta gente. Pero bueno, tenemos que entender, porque muchos dicen, Lutero no justificó a los poderosos. Él lo que estaba haciendo en cierta manera, decir, muchacho, este no es el camino, no podemos matar gente en nombre de la fe. Entiendo. Bueno, después los otros muchachos agarraron y dijo, Lutero dijo que esto no es así, vamos a reprimirlo, y de un lado y de otro se peleaban. Pero hay que entenderlo como hombre de su época, como hombre, ¿no? Hay que entenderlo. Totalmente, totalmente. Digo, llegar a conclusiones históricas, ¿no? No es algo sencillo. No. Es todo muy complejo, ¿no? Hay veces de que nosotros lo resumimos a nada, lo llevamos a reduciéndolo al absurdo, ¿no? O sea, si sos protestante, Lutero es un ángel bajado del cielo. Si sos católico, Lutero es Satanás. Entonces, hay veces de que la historia es un poco más compleja, en donde de ninguna parte encontramos, en ninguna de las partes encontramos carmelitas descalzas, que son todos bondadosos y que no tienen objetivos personales propios también y demás. Parece que pensar la historia es pensar en la complejidad de cómo la mente humana actúa en determinadas circunstancias que también son complejas, ¿no? Y cuando hay tantos factores de por medio, y no es 2 más 2 son 4. Me parece a mí, te lo pregunto a vos como una persona que está abocada a la historia. No, como te decía al principio, nosotros tenemos que pensar la historia como procesos. También tenemos que pensar que en ese momento la imprenta, hasta ese tiempo, los libros se escribían a mano, y tener un papiro, un libro, ahora nosotros vamos a vos vas, lo pedís por Amazon, perdón, hice publicidad, lo pedís por las redes sociales los libros. Totalmente. Se venden por las redes. O sea, los comprás online. En ese momento no. Y la imprenta también ayudó a poder desarrollar lo que fue la reforma. Y también hay otro tema que a veces pasa desapercibido, porque la mayoría de nosotros sabemos leer y escribir. Tenemos la posibilidad de ir a un colegio que nos enseña a leer y escribir en nuestro idioma. En ese momento la mayoría de los libros no estaban en el idioma vernáculo, que es el idioma del pueblo, y menos la Biblia. La Biblia estaba en latín, o por ejemplo, Lutero tenía traducciones, o tenía la Biblia también en hebreo y en griego. Él también sabía hebreo y griego. Y una de las cosas que hizo él, y otros que los precedieron, Casiodoro de Reina, Cipriano de Varela, y bueno, muchos más, que con su vida, porque era traducir la Biblia al idioma del pueblo, era jugarse la vida. Traducirla al alemán o traducirla al español era jugarse la vida. Y no era, ahora decir, bueno, traduzco, ¿a qué idioma traducimos la Biblia? Ahora es jugarse, en ese momento era jugarse la vida. Porque el latín era el idioma de la iglesia, y el idioma como que solo algunos podían aprender y tomar. Lo que hizo Lutero fue traer la Biblia al idioma del pueblo. Y también con esa Biblia
muchos lo que hicieron fue empezar a leer y escribir al pueblo. Cuando la gente pudo empezar a leer y escribir, aunque sea lo básico, también pudo empezar a liberar su mente, no solamente con la fe, sino decir, che, no me están metiendo la mano en el bolsillo. Claro. Mirá, hay libros. Eso fue todo un proceso, no fue de un día para el otro. Pero también tenemos que pensar la reforma en eso, que no solamente fue una reforma religiosa, sino también fue una reforma en la vida y en el quehacer diario del pueblo, Entiendo. de esa parte de Europa, y después de hoy en día también nuestro. Hoy en día nosotros podemos leer la Biblia en diferentes versiones, porque hubo un hombre hace 500 años que dijo la Biblia es la sola escritura, pero la Biblia se tiene que leer el idioma de la gente. No se puede seguir leyendo en latín. Y eso fue como un poco que también, como te decía antes, que es un tema que te lo dejo picando para otras charlas, con otros que sepan de traducción. La traducción de la Biblia a los idiomas populares, al castellano sobre todo, Varela, Casiodoro de Reina, tuvieron que jugarse la vida a escondidas en carros, en viajes, en sótanos, traduciendo la Biblia al castellano. Y hoy en día nosotros tenemos, las Biblias que tenemos nosotros fue porque hombres hace 500 años se jugaron la vida para hacer eso, para que el pueblo pueda... Y es más, los profesores de literatura y otras cosas dicen que esas traducciones ayudaron a desarrollar lo que fue después la gran literatura española, Mira. porque permitió que otros se puedan acercar a la lengua española de una forma diferente. O sea, todo lo que trae la reforma, ¿no? No fueron solamente las 95 tesis de Lutero hace 503 años. Terminó siendo una reforma social también. Social, política, económica, fue repensar. Hoy en día, yo creo que la reforma nos tiene que seguir interpelando y haciéndonos pensar en qué creemos, ¿no? Porque a veces, yo lo digo por mí, ¿no? También, repetimos como loros ciertas cosas que aprendimos, tanto en la iglesia católica, en la iglesia evangélica. Uh-huh. Repetimos una oración, ¿viste? Cuando se dice rezar, yo me crié en iglesia católica, por eso conozco todo el catecismo y todo. Entonces, rezar. Y yo me acuerdo que iba a las clases de catecismo y rezaba, y después, cuando fui grande, che, ¿qué estoy rezando? ¿Qué estoy diciendo? Y a veces nos pasa en la iglesia evangélica también, ¿no? Totalmente. Que repetimos, y un día cuando te pones a pensar, ¿por qué estoy creyendo esto? ¿Por qué creo en esto? Y es como reformamos todo el tiempo, en un buen sentido lo digo, ¿no? No patear el tablero y tiremos todo por la ventana. Se entiende, se entiende. ¿En qué estamos pensando? ¿Por qué digo que creo en el Espíritu Santo? ¿Por qué digo que el único camino a la salvación es Jesucristo? O no, por el otro lado, ¿por qué creo en tal cosa? Es repensar nuestra fe. Yo creo que en este tiempo, en estos 503 años de la Reforma Protestante, de las 95 tesis de Lutero, es un tiempo también de repensar nuestra fe, en qué creemos, y nuestra fe también son nuestras obras, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en este tiempo de Totalmente. pandemia? ¿Cómo lo estamos viviendo? Pensá que en Europa, en la época de Lutero, 100 años antes, pero todavía había como coletazos de lo que fue la peste, la gran peste negra, que murieron millones de personas. Y hubo muchos sacerdotes que vivieron su fe entregando su vida, pues nadie se quería quedar con los enfermos. Y eso era una forma también de repensar la fe. Y era una forma de hacer una reforma. Muchos escapaban los que podían, pero muchos dieron su vida por el otro. Entonces, son cosas que en este tiempo, a veces de pandemia, uno tiene tiempo, viste, de leer, de pensar, Pasa. y que las 95 tesis para mí no sean solamente un hecho histórico, un hecho. Tal día, a tal hora, hizo tal cosa, sino que sea un repensar nuestra fe en el siglo XXI, ¿no? Que podamos hacer una nueva reforma de nuestras vidas. Qué buena reflexión final, Lean. Te agradezco muchísimo por este tiempo que has compartido con nosotros, sinceramente. Bueno, gracias. Siempre venís y la tenés re clara y yo personalmente aprendo un Gracias. montón, así que te agradezco muchísimo, Lean.
No, por favor, un gusto. Realmente yo cuando puedo me engancho si no lo veo después, viste, con las transmisiones que hacen, porque realmente debatir nuestra fe, debatir, y siempre con respeto. Porque lo que vos decís, lo más importante es el respeto. Podemos pensar distinto, podemos ser hasta de distintas religiones, pero respetarnos, respetar al otro, y podemos no estar de acuerdo, y podemos Totalmente. terminar la charla y no estar de acuerdo en nada, pero respetarnos y entender que otro tiene otra forma de ver la vida, otra forma de vivir su fe y otra forma de poder vivir su espiritualidad. Y eso también nos hace crecer porque nos hace pensar en nuestras propias creencias y debatirnos internamente, che, ¿estoy yendo bien por este camino o tengo que repensar mis prácticas? Así que bueno, que la idea es que un poco, creo que la idea del rincón apologético es eso, ¿no? Totalmente, totalmente. Debatir, poder pensar, y a veces no estamos de acuerdo en nada, pero decir, che, aprendí de este hermano, aprendí de esta mujer, de este varón, de esta persona, aprendí algo nuevo y puedo seguir creciendo. Totalmente. Así que gracias por el tiempo, gracias por haberme escuchado y gracias por seguir aprendiendo juntos. Muchísimas gracias a vos y a la gente que está del otro lado. También gracias por habernos acompañado en este video. Esperemos de que, tal y como dijo Leandro, que todo esto nos ayude a repensar nuestra fe, de no solamente dejarnos llevar por lo que nos dicen, sino también meditar acerca de dónde venimos. Dios los bendiga a todos y será hasta la próxima. Chau, chau.